Hola a todos, mi nombre es Javier Durón, pasante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Actualmente estudio en el CRAE de Ciguatepeque y continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del derecho natural. Podemos decir que por definición, el derecho natural es el conjunto de los derechos fundamentados en los valores de equidad, justicia y bien común, que nacen de las exigencias de la naturaleza biológica, social, racional y libre del hombre. ¿Qué quiere decir? Que no es una ley escrita como tal, sino que es basada en nuestros valores, en la ética, en la moral. Todo lo que para nosotros es moralmente bueno o no. Por ejemplo, basados en el derecho a la vida, lo que es el derecho natural dice que no podemos quitarle la vida a otra persona porque tiene derecho a vivir, porque la moral nos impide hacerlo. Entonces no es algo que nuestra conducta está regulada por, por reglas que si las rompemos vamos a tener un castigo por eso, sino es muy basado a la ética y a la moral. Y vemos nosotros que más allá de los códigos, las leyes escritas, existe un orden de justicia intrínseco en nosotros, lo cual pues regula nuestro comportamiento. Pero sin embargo, el fundamento ético sobre el cual se constituye todo el sistema legal es el derecho natural. A lo largo de la historia, el derecho natural se ha fundamentado en diferentes etapas. La forma de pensar en la etapa clásica, que se basaba en el orden del cosmos, para algunos filósofos como Aristóteles y Cicerón, ellos decían que la ley natural reside en el orden lógico y racional del universo. Decían que vivir justamente es vivir conforme a la naturaleza, la razón. Totalmente diferente, ¿verdad? Ya en el fundamento teológico, que se basaba básicamente en la voluntad de Dios. Por la Edad Media, algunos pensadores como Santo Tomás de Aquino sostenían que la ley natural es la participación de la razón humana en la ley eterna y divina de Dios. ¿Verdad? Y aquí entramos mucho al tema teológico, muy basado en que nuestro comportamiento era regulado a través de lo que decían los mandamientos y que nuestros castigos íbamos a recibir un castigo de Dios si hacíamos, si robábamos, si se mataba a alguien, y era muy regulado a lo que decía la Biblia. Que ya en el fundamento racionalista, ¿verdad? Que era más en el tema de la razón humana, y vemos nosotros que desde la Ilustración, algunos filósofos como Lukács y Kant postulaban que la razón era la única manera de poder regular nuestro comportamiento. Ellos decían por el único hecho de ser seres racionales, ¿verdad? Que poseíamos eh, un cerebro, que podríamos pensar, que podríamos eh, de alguna manera de esa forma regular nuestros comportamientos basado en lo que era bueno y en lo que era malo. Sin embargo, para que pueda constituirse como derecho natural debe cumplir algunas características, y dentro de las cuales hay 4 que se deben de cumplir. La primera de ellas es la universalidad, que quiere decir que es válido para toda persona,
en todo lugar y en todo tiempo. En otras palabras, no conoce fronteras. Es el mismo, no, depende, el derecho natural es el mismo igual en cualquier parte del mundo, no importando su cultura, su raza, su origen, va a ser el mismo. La característica número 2 es la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no cambia con las opiniones, las culturas o el paso de la historia. Lo que es fundamentalmente injusto siempre lo será. La tercera característica es la cognoscibilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede ser conocido y comprendido por cualquier ser humano a través del ejercicio de su razón. Y la cuarta característica es la superioridad, que dice que prevalece sobre cualquier ley humana, por cualquier derecho positivo debe de prevalecer. Ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es el legado del derecho natural, a lo que esto encaminó, a lo que hoy conocemos como ley o como derecho positivo. Y hablamos un poco que el derecho natural era todo aquel regulado por la ética, por la moral, que los decía que lo que era bueno y lo que era malo, y que no tenía la penalización más que era regulada por temas éticos y morales y no por un castigo legal. Y el derecho positivo es la construcción de una ley, con lo cual regula nuestro comportamiento y que si cometemos una infracción vamos a tener un tipo de penalidad sobre eso. Añadiendo un poco el derecho natural, debemos de saber que no es una revista filosófica, sino una fuerza activa que ha modelado nuestro mundo y nuestro sistema legal. Esto nace, el derecho positivo empieza a nacer después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, por todos los crímenes, por todas las cosas que pasaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo una reunión por lo que había pasado en Alemania, los cuales a esa reunión le llamaron los juicios de Nuremberg, donde se reunieron para poder juzgar todo lo que había pasado en el Holocausto, todo lo que los nazis hicieron a los israelitas, y empezaron a marcar, de ahí surgió lo que hoy conocemos como ley, como lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Donde fue creado por la ONU en el año de 1948, ¿verdad? Y esta pues es la Carta Magna Universal, por lo cual es el modelo de la constitución de cada país y está basado pues en 42 artículos donde expresan los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Y continuando hablando un poco acerca también del derecho positivo, vemos un poco la misión de lo que debe cumplir un jurista. Sabemos que la ley escrita nos da el cómo hacer las cosas, cuál es el procedimiento a seguir, qué debemos hacer, pero el derecho natural nos recuerda el por qué lo hacemos. En Honduras, el artículo 59 de la Constitución establece la persona humana como el fin supremo de la sociedad y el Estado, es la consagración de este principio en nuestro propio ordenamiento. La defensa de la dignidad humana debe ser el principio máximo del derecho natural, la cual es su vocación final.
Voy a cerrar con esta frase. Conocer la ley no es memorizar su letra, sino captar toda su fuerza y significado. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, compañeros y abogado. Mi nombre es Jensilina Torres Vázquez, con número de cuenta 2024-15313. Estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el CRAED El Paraíso. Hoy me complace exponerles sobre el tema Derecho y acepciones de la palabra derecho, un concepto fundamental que rige no solo las leyes, sino que también nuestra vida diaria. El derecho adjetivo es el conjunto de normas jurídicas que existen de manera abstracta e independiente en una sociedad, escritas, recogidas en códigos, leyes, reglamentos y constituciones. Podemos imaginar este derecho como el libro de reglas, obligatorio para todos y todas los miembros de una comunidad. Su característica principal es la obligatoriedad, ya que no depende de la voluntad individual. Este conjunto normativo es creado por el Estado a través de sus órganos legislativos para poder organizar la vida en común y poder establecer límites de lo permitido. Una característica fundamental del derecho adjetivo es su generalidad, ya que está dirigido a la colectividad o a grupos indeterminados de personas, no a un solo individuo en concreto. Un ejemplo de ello sería la ley que regula el pago de impuestos. Se aplica a todos los contribuyentes que se encuentran en la situación que la norma lo describe. Esta coerción es lo que diferencia de otras normas sociales, como las morales, religiosas, y es la garantía de su efectividad. Estructura jerárquica del derecho adjetivo hondureño. En primer lugar tenemos la Constitución de la República. En segundo tenemos los tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, reglamentos y decretos, normas municipales y actos administrativos. Ramas principales del derecho adjetivo en Honduras. Dentro del derecho público se encuentra el derecho constitucional, también el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho procesal. En el derecho constitucional encontramos lo que es la Constitución de 1982 y sus reformas, también la Ley de Justicia Constitucional y la Ley Electoral. En el derecho administrativo encontramos la Ley del Procedimiento Administrativo, Ley de Contratación del Estado y el Estatuto de Servicio Civil. Y dentro del derecho penal encontramos lo que es el Código Penal, Decreto 144/83, Código Procesal Penal y Ley contra el Lavado de Activos. También en el derecho procesal encontramos el Código Procesal Civil, Código Procesal Penal y Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Eso estamos hablando de los derechos públicos. Ahora vamos con los derechos privados. Dentro del derecho privado encontramos el derecho civil, Código 1906, Código de la Familia y Ley de la Propiedad. En el derecho privado también encontramos lo que es el derecho mercantil, Código de Comercio, Ley de Sociedades Mercantiles y Ley de Marcas y Patentes. Y por último, en el derecho social encontramos lo que es el derecho laboral, el Código de Trabajo, Ley del Seguro Social, Reglamentos del Riesgo Profesionales y el derecho agrario. Esto involucra la ley de la reforma agraria, ley de modernización agrícola y estatuto de la tierra. Estas serían las primeras ramas del derecho adjetivo en Honduras. Y para cerrar un poco, la finalidad principal del derecho adjetivo es lograr la convivencia pacífica y el orden social, al establecer las reglas claras y predecibles sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Esto nos ayudará a reducir los conflictos y proporcionar la seguridad jurídica a todas las personas. En resumen, el derecho objetivo constituye la columna vertebral, por decirlo así, del ordenamiento jurídico de un país. Gracias. Hola, mi nombre es Ailín Sánchez y hoy les voy a hablar sobre uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico, que es el derecho sustantivo. Muchas veces escuchamos hablar de derechos, de lo que se puede hacer o no se puede hacer, pero pocas veces nos detenemos a pensar de cómo se definen estas reglas que regulan nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades dentro de la sociedad. El derecho sustantivo es justamente el conjunto de normas que establecen los derechos y las obligaciones de las personas y es esencial para la convivencia en cualquier comunidad organizada. Bueno, y vamos a comenzar explicando sobre qué es el derecho sustantivo. El derecho sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas de las personas y determinan qué está permitido, qué está prohibido y qué está mandado por la ley. En otras palabras, el derecho sustantivo nos dice qué derechos tenemos las personas, qué obligaciones debemos cumplir y qué consecuencias hay y qué consecuencias legales hay si no las hacemos. Este tipo de derecho actúa directamente sobre las relaciones sociales, regula aspectos como las propiedades, los contratos, las relaciones familiares, los delitos, el trabajo y entre otros más. Dentro del derecho sustantivo citamos varias ramas importantes, que uno de ellos es el derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional y muchos más derechos. Para entenderlo mejor, pensemos en algunos casos cotidianos, como por ejemplo, si alguien comete el delito de un robo, el derecho sustantivo protege su derecho al empleo y a una indemnización. Como podemos ver, este tipo de normas impactan directamente en nuestra vida diaria y nos ayudan a convivir con reglas claras. Muy bien, ahora vamos a ver por qué es importante el derecho sustantivo. Bueno, el derecho sustantivo cumple varias funciones esenciales. Establece el marco legal para la convivencia, protege los derechos y libertades de las personas, da seguridad jurídica y facilita la justicia. Bueno, y en conclusión del derecho sustantivo es que es el conjunto de normas que regulan lo que las personas pueden hacer, lo que deben hacer y lo que no pueden hacer. Estas normas están presentes en todas las áreas de la vida, en el hogar, en el trabajo, como por ejemplo en la calle, el negocio y ante el Estado. El derecho sustantivo da forma a nuestros derechos y deberes. Es la base que hace posible una convivencia justa y ordenada. Mi nombre es Soani Larisa Rivera Canales. Mi número de cuenta es 2024-16-323. En esta ocasión me toca hablarles sobre el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas que están vigentes en determinado territorio o país. Esas normas son creadas por el Estado a través de diferentes mecanismos como las leyes, los decretos o los reglamentos. El derecho positivo se caracteriza por ser codificado y obligatorio. Su objetivo es regular la conducta y las personas resolver conflictos que puedan surgir entre ellas. El derecho positivo tiene dos características principales, las cuales son derecho privado. Establece las normas que regulan las relaciones entre las personas, ejemplo, el civil y el derecho público. Establece y regula las normas entre el Estado y las personas, ejemplo, derecho penal. El derecho público establece y regula las normas entre el Estado y las personas, ejemplo, el derecho penal. El derecho positivo en sí nos da a entender que es un derecho que está vigente y está sometido bajo la ley, lo que significa que hay que deberse a su cumplimiento. Mediante las leyes, como está establecido, se debe de acatar, pero no en todas las instancias el derecho positivo es justo. Entonces ahí donde aparece el derecho positivo, porque no porque se haga el cumplimiento de la ley significa que sea justo para, en algunos casos, dependiendo del problema en que se solucionen las cosas.
Entonces, por eso hay diferentes tipos de derechos para poder así llegar a una solución mejor entre la sociedad.